¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Existe realmente un pecado tan grave que Dios no pueda perdonar? ¿Cómo podemos saber si lo hemos cometido o estamos en riesgo de cometerlo? Estas son algunas de las preguntas que muchos cristianos se hacen con temor y angustia. En este video, vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre el pecado imperdonable y cómo podemos tener seguridad de nuestra salvación en Cristo. El pecado imperdonable es también llamado el pecado contra el Espíritu Santo. Jesús lo mencionó cuando los fariseos le acusaron de echar fuera a los demonios por el poder de Satanás. Él les dijo: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero». Mateo 12, 31-32. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Es decir algo malo o insultante sobre el Espíritu? ¿Es negar su existencia o su obra? ¿Es resistir su llamado o su convicción? Hay diferentes opiniones sobre este tema, pero vamos a ver 4 de las más comunes que se mencionan en el artículo de Coalición por el Evangelio. La primera opinión es que el pecado imperdonable es rechazar el Evangelio hasta el final de la vida. Según esta perspectiva, el Espíritu Santo es el que testifica de Cristo y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el que rechaza el testimonio del Espíritu y muere en incredulidad, ha cometido el pecado imperdonable. Esta opinión tiene la ventaja de enfatizar la importancia de la fe en Cristo como el único medio de salvación y de dar esperanza a los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Sin embargo, tiene el problema de no explicar por qué Jesús dijo que el pecado contra el Espíritu es diferente al pecado contra el Hijo del Hombre, si ambos se refieren a la incredulidad. La segunda opinión es que el pecado imperdonable es apostatar de la fe cristiana. Según esta perspectiva, el Espíritu Santo es el que sella a los creyentes para el día de la redención. Efesios 4:30. Por lo tanto, el que renuncia a su fe y abandona la iglesia, ha cometido el pecado imperdonable. Esta opinión tiene la ventaja de enfatizar la importancia de la perseverancia en la fe y la comunión con los hermanos. Sin embargo, tiene el problema de contradecir la doctrina de la seguridad eterna de los creyentes, que enseña que nada ni nadie puede arrebatarlos de la mano de Dios. La tercera opinión es que el pecado imperdonable es atribuir al diablo la obra de Dios. Según esta perspectiva, el Espíritu Santo es el que realiza los milagros y las señales que confirman el mensaje del Evangelio. Hechos 2:22, Hebreos 2:4. Por lo tanto, el que atribuye al diablo lo que hace el Espíritu, ha cometido el pecado imperdonable. Esta opinión tiene la ventaja de ser la más cercana al contexto de las palabras de Jesús y de explicar por qué el pecado contra el Espíritu es más grave que el pecado contra el Hijo del Hombre, ya que implica una perversión deliberada y maliciosa de la verdad. Sin embargo, tiene el problema de no aplicarse a la situación actual, ya que no hay evidencia de que el Espíritu siga haciendo los mismos milagros y señales que hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. La cuarta opinión es que el pecado imperdonable es endurecer el corazón ante la voz de Dios. Según esta perspectiva, el Espíritu Santo es el que habla por medio de las Escrituras y los profetas y advierte a los pecadores de su condición y de su destino. Hebreos 3, 7, 8, 10, 15, 17. Por lo tanto, el que endurece su corazón y desprecia la voz del Espíritu, ha cometido el pecado imperdonable. Esta opinión tiene la ventaja de abarcar las otras opiniones, ya que la incredulidad, la apostasía y la blasfemia son manifestaciones de un corazón endurecido. Además, tiene la ventaja de aplicarse a la situación actual, ya que el Espíritu sigue hablando por medio de la palabra de Dios y llama a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Esta es la opinión que consideramos más adecuada. El pecado imperdonable no es un pecado específico, sino una actitud persistente y rebelde del corazón, que rechaza la gracia de Dios y se opone a la obra del Espíritu.
Es un pecado que solo puede cometer a alguien que ha sido expuesto a la verdad del Evangelio y que ha visto evidencias de la obra de Dios, pero que ha decidido resistirlas y despreciarlas. Es un pecado que no tiene perdón, porque implica cerrarse a la única fuente de perdón, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el pecado imperdonable? La Biblia dice que el que lo comete queda fuera del reino de Dios y está expuesto a la ira de Dios y al castigo eterno. Jesús dijo que el que blasfema contra el Espíritu no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. El autor de Hebreos dijo que el que crucifica de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y le expone a vituperio, no tiene más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Juan dijo que hay un pecado para muerte, del cual no debemos rogar por él. 1 Juan 5:16. El autor de Hebreos dijo que el que ha caído en apostasía es imposible que se renueve para arrepentimiento, porque ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Juan dijo que el que peca para muerte no tiene vida eterna morando en él, porque ha abandonado la comunión con Dios y con los hermanos. Pero el que peca, pero no para muerte, tiene vida eterna morando en él, porque ha nacido de Dios y ama a Dios y a los hermanos. Querido amigo, si estás viendo este video y te preguntas si has cometido el pecado imperdonable, quiero decirte que hay esperanza para ti. Si sientes el peso de tu pecado y el deseo de acercarte a Dios, eso significa que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y que no has blasfemado contra Él. No dejes que el temor o la duda te alejen de la gracia de Dios. Ven a Jesús, que murió por tus pecados y resucitó para darte vida. Confiesa tu pecado y recibe su perdón. Cree en el Evangelio y recibe su salvación. No endurezcas tu corazón sino escucha su voz. Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero si estás viendo este video y no te importa tu pecado ni tu relación con Dios, quiero decirte que estás en peligro de cometer el pecado imperdonable. Si no sientes el peso de tu pecado, ni el deseo de acercarte a Dios, eso significa que el Espíritu Santo está dejando de obrar en tu corazón y que estás blasfemando contra Él. No dejes que el orgullo o la indiferencia te endurezcan el corazón. Reconoce tu pecado y busca su perdón. Arrepiéntete del mal y haz el bien. No rechaces el Evangelio, sino recíbelo con fe. No te opongas a la voz de Dios, sino obedécela. Él te dice: hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo saber si he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me ha perdonado? La respuesta es sencilla: mira a la cruz. La cruz es la prueba más grande del amor de Dios por ti. La cruz es el lugar donde Jesús pagó el precio de tu pecado. La cruz es el puente que te une con Dios. La cruz es el símbolo de la victoria sobre el diablo. La cruz es la esperanza de la vida eterna. Si miras a la cruz con fe y confías en lo que Jesús hizo por ti, puedes estar seguro de que Dios te ha perdonado y de que no has cometido el pecado imperdonable. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero si miras a la cruz con desprecio y rechazas lo que Jesús hizo por ti, estás cometiendo el mismo error que los fariseos. Estás llamando malo a lo que es bueno. Estás atribuyendo al diablo la obra de Dios. Estás endureciendo tu corazón ante la gracia de Dios. Estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y si mueres en ese estado, no tendrás perdón ni en este siglo ni en el venidero. La Biblia dice que el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. ¿Qué puedes hacer para evitar el pecado imperdonable? ¿Qué puedes hacer para asegurar tu salvación? La respuesta es sencilla: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tu pecado
y reconoce que lo has ofendido a Él, que es santo y digno de toda alabanza. Cree en Jesús y recibe su perdón, su amor y su vida. Él es el único que puede salvarte, pues Él es el único que murió y resucitó por ti. Él es el único que puede darte el Espíritu Santo, que es el sello de tu salvación. Él es el único que puede hacerte hijo de Dios y heredero de su gloria. La Biblia dice que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Espero que te haya gustado el video y que te haya servido para entender mejor este tema tan importante. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia para próximos videos, puedes escribirme y con gusto te responderé. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.